José, muchas gracias por estar aquí, Claro. por atenderme. Mi primera pregunta es, ¿por qué haces cine? ¿Por qué Laura y José hacen cine? Antes, pues nosotros normalmente nos dedicamos a la televisión. Hacemos mucha televisión, hacemos publicidad, hacemos un poco de todo. Y lo que pasa cuando haces televisión es que, a pesar de que es un medio que puede ser muy gratificante, al final te pasas la vida contando las historias de otros. Y defendiendo, tienes que defender y hacer tuyo cosas que a veces, pues, en las que no crees directamente. Y nosotros, cuando hacemos teatro, que Laura y yo hacemos mucho teatro, o hacemos cine, como en este caso esta película, aunque es nuestra primera película de largometraje, en ambos casos tenemos claro que lo que queremos hacer es contar algo que de verdad a nosotros nos importe, nos interese, que no sea lo que te digo, nos pasamos años de nuestra vida ganándonos la vida contando la historia de otros, y de vez en cuando nos apetece contar nuestras historias, y eso lo hacemos pues normalmente a través del teatro, o en este caso de esta película, que de hecho esta película muchas veces la gente lo compara y creo que puede tener razón, porque nosotros tenemos mucho background de teatro. La película tiene mucho de teatral, pero bueno, Laura y yo venimos del teatro. Laura de hecho está licenciada por la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, con lo cual es un medio en el que nosotros nos sentimos muy a gusto para contar historias y contar nuestras historias. ¿Y cuál fue el origen de la peli? ¿Por qué hace esta película y no otra? Porque supongo que cuando empiezas, es vuestra primera película, vuestro primer largo. Es nuestro primer largo como directores. Laura habitualmente trabaja como director, como ayudante de dirección, y ha trabajado en muchísimas películas, Juan de los Muertos, Camila Revienta, Carmina y Amén. Yo soy habitualmente guionista, pero en esta quisimos dirigirla nosotros porque era una película que hablaba de nosotros, que creíamos que nadie podía dirigirla más que nosotros, porque teníamos muy claro qué queríamos contar, porque además nace de una experiencia personal. Laura y yo somos pareja, y al llegar a cierta edad una pareja pues empieza a escuchar el ¿cuándo vas a tener niños? Oye, ¿los niños cuándo? ¿No? Sobre todo esas madres, ¿no? Y yo ¿cuándo voy a ser abuela? Y tal. Y nosotros teníamos unas ideas muy firmes al respecto, ¿no? Nosotros pensamos que no porque lleves un tiempo con una pareja, o no porque se llegue a una cierta edad en la que ya toca, uno ya esté preparado para tener hijos y tenga que tenerlo. Es casi como una obligación. Uno llega a los 40 sin hijos y es casi como, ¿pero qué estás haciendo con tu vida? Bueno, pues intento explicarle esto a los amigos y a la familia, y es complicado. De manera que al final optamos por hacer esta película como respuesta a eso, y te aseguro que después de ver la película ya no nos preguntan tanto el cuándo vais a tener niños, ¿no? ¿Cómo definirías tu película? La película es un cuento de hadas oscuro. Tiene ese tono y además está muy inspirada por los cuentos de hadas clásicos, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿no? Desde la universalidad, el no estar ubicado en ningún sitio, los propios personajes que no tienen nombre sino que son genéricos. Nos gustan los cuentos de hadas y es lo que hemos intentado, contar un cuento de hadas, pero como se contaban antes, cuando tenía mala leche. El cuento de hadas original, la sirenita se suicidaba. Sí. Pues algo así, un cuento que al que no le importe que al lobo le rajen la barriga al final y le saquen las tripas, ¿no? Como en el original de Caperucita, que seguro que si hicieran una adaptación Disney de ese cuento, todo eso lo eliminaban y al final el lobo y Caperucita eran felices y comían perdices. Bueno, Disney ha hecho la versión postmoderna de su a imagen y semejanza de la sociedad norteamericana. Exactamente. De los cuentos tradicionales. Nosotros, y esa es al final la concepción que tiene toda una generación de niños y de adultos de cómo son los cuentos. Uno piensa en cuentos y piensa en las películas Disney. No, los cuentos son otras cosas. Los cuentos son, uno se pone a leer Los Hermanos Grimm y no vea la mala idea que había ahí, ¿no? A mí la película me ha parecido muy claustrofóbica. Ella no puede salir, tiene un miedo a lo extraño, al exterior brutal, pero también el interior se convierte en algo terrorífico, ¿no? O sea, ella es primero princesa y se convierte después en bruja. Bueno, sí, esa comparación me parece buena, aunque yo tengo otra para eso, y es que ella vive en un cielo que se acaba convirtiendo en un infierno, ¿no? Se hace un viaje de la luz a la oscuridad, del cielo al infierno. Lo que pasa es que en este caso en la película no es ella la que convierte ese espacio en un infierno, es un elemento que viene de fuera, el que trastoca todo, y lo que para ella era, pues eso, un paraíso, se acaba convirtiendo en el peor de los horrores, ¿no? Y ella al final, pues,
tiene que buscar la manera de recuperar ese paraíso perdido. Háblame lo que estás comentando en la rueda de prensa, un poco cómo fue el rodaje y es complicadísimo hoy en día hacer películas. ¿Cómo se consigue la maravillosa financiación para levantar este proyecto? Bueno, conseguir financiación para una película hoy en día, pues yo no sé, o sea, el santo grial y conseguir financiación para una película, están ahí, ¿no? Bueno, nosotros optamos por conseguir ayudas y financiación totalmente privada. Vamos, fundamentalmente préstamos al banco y dinero de aquí y allí que vas acumulando, que vas pidiendo y tal, porque pensábamos que no era una película muy subvencionable por los temas que trata y por cómo los trata, ¿no? Afortunadamente, pues hicimos como una especie de crowdfunding, pero profesional. Entre nosotros, como llevamos mucho tiempo trabajando en Andalucía, pues había muchas empresas en Andalucía que nos conocían, que habíamos trabajado habitualmente con ellos y que estaban dispuestos a arrimar el hombro, ¿no? Como la Sanfoña, por ejemplo, que nos puso la postproducción, ¿no? El etalonaje, todas esas cosas las puso desinteresadamente bueno, a cambio de una participación en la producción. Igualmente la banda sonora, que la puso Mundo Sinfónico, las mezclas de sonido que las puso Arte Sonora. Es decir, nos rodeamos de una serie de empresas y de profesionales que arrimaron el hombro para hacer posible la película. De cierto modo es como una cooperativa, ¿no? Algo así, sí, yo decía un crowdfunding profesional, una cooperativa. Una cooperativa, ¿no? Sí. De que todos ayudan para levantar algo, ¿no? Exactamente, todos remando en la misma dirección. Los referentes visuales, has comentado un pintor. Fotógrafo, Jan Sudek, y es nuestro fotógrafo favorito. De hecho, ya desde nuestro primer cortometraje, Relojes de Arena, siempre es una referencia que nosotros tenemos estética y visual. Y en este caso también trabajábamos con fotografías de Max Sauco como referencia, sobre todo para el equipo, porque aunque Laura y yo teníamos claro lo que queríamos, al final no es ni una cosa ni otra, porque aunque te inspires en una cosa, al final tienes que llegar a otra diferente, a una tuya propia. Pero es verdad que tú tienes que comunicar a un equipo una estética, y una estética es muy difícil si no das unos referentes. Y lo que enseñábamos sobre todo eran fotografías de estos dos autores, ¿no? Jan Sudek y Max Sauco. Yo hay una película que me encanta, que habrá hecho el aniversario, es El Mago de Oz. Yo he visto mucho Mago de Oz en la película. ¿Ah, sí? Sí, porque pues empieza con un sueño. Todos tienen un sueño de llegar a Oz y ser mejores personas, y no saben que el camino, el proceso de ese viaje es lo que necesitan, es coger seguridad, sentirse mejores consigo mismos y sobre todo lo que yo creo que es más importante en la vida, estar en paz consigo mismo, con uno mismo. Cuando uno está en paz con uno mismo, lo demás ya es menos preocupante o no preocupa directamente, porque Oz en realidad no existe. Sí. En realidad es un cuento. Sí. Pues estoy de acuerdo contigo, es verdad que no había caído hasta ahora, y de hecho lo que pasa es que es el tipo de cosas que a mí me encanta El Mago de Oz. A mí es que soy muy fan de los cuentos, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, me encantan. He visto Wicked 4 veces en Londres. Y aunque al final todas estas cosas inconscientemente muchas veces aparecen ahí, ¿no? Si uno es fan del Mago de Oz, al final tú vienes, me dices esto y digo, no lo había tenido en cuenta, pero te lo puedo robar porque puedo contar esto, porque me parece que tienes toda la puedes razón. contarlo cuando quieras. Porque la chica es muy Dorothy, viene de una familia mala, de una madrastra, me parece que es. Bueno, una madre, pero bueno, una madre que es casi bruja, madrastra, sí, como la que tiene la chica, ¿no? Sí. Tiene un sueño, ¿no? Encuentra ella, el proceso es diferente, porque es como ella es más adulta, Dorothy es una niña, ¿no? Casi, cuando Judy Garland ya no lo era. pero yo creo que todos, hay un libro muy bueno sobre cuentos, Morfología del cuento, de Vladimir Prop. Ese es buenísimo, ¿no? Y ese te explica realmente que... Sí, yo Vladimir Prop tengo el libro ya quemado, subrayado, destrozado. Sí, hay una serie de libros de cabeceras que para mí son importantísimos. Yo es que yo vivo de escribir, yo soy guionista, es mi profesión. Con lo cual, pues sí, hay una serie de libros que siempre están ahí, que son muy importantes y que hay que releer, y la morfología del cuento de Vladimir Prop, sin duda, además con esas fórmulas que hace, que parece más un libro de matemáticas que de narrativa, ¿no? Hay en escuelas y colegios y universidades del norte de Europa que se estudia, que es un libro de cabecera en las clases. O sea, a mí hay otra cosa de la película que me ha gustado mucho, es que se juega mucho con lo que no se dice, hay muy pocos diálogos en la película, y ella con su incapacidad de comunicación también encuentra en la máquina de escribir, que sería un referente como el móvil o internet o Facebook y todas estas cosas, pues se comunican por ahí. O sea, y en ese sentido yo veo que ya ahí están muy mal, porque si la comunicación es recurrir
a no verse, ¿no? Es una metáfora, Sí. como tú has dicho, una metáfora del día. Hoy en día es más fácil comunicar una emoción por un emoticono que con palabras, ¿no? Sí. Y de hecho mucha gente, es un tópico y es un cliché, y por eso tampoco está plasmado así en la película, el hecho de que muchas veces estás con alguien, pero estás más con las personas que están al otro lado del móvil, en el WhatsApp, en el Facebook, en esto y en lo otro, ¿no? De eso se ha hablado mucho y a nosotros también nos parecía importante plasmarlo en la película, pero en lugar de literalmente, pues por eso estamos por esa máquina de escribir y esa incapacidad de comunicación que al final se hace mediante estos aparatos que en la película son el símbolo de la máquina de escribir, que además, bueno, pues en un momento determinado, cuando esa máquina falla o falta, empieza todo a venirse abajo. Yo te he comentado el referente de Javier Fesser, de aquel ritmillo, o el secreto de la trompeta, más Sí, aquel ritmillo, por ejemplo, porque en la radio se ve la marca, Sí, todo está como muy sí, presente y tal. Sí. Pero Fesser, como tú, o sea, ubicáis la historia en la no ubicación, o sea, es totalmente atemporal. Yo no sabría decirte en qué época pasa. Podría decirte, hostia, pues tiene cosas del Slapstick, tiene muchas cosas de Buster Keaton la película. Sí, Porque, Chaplin. o de Chaplin, pero yo creo que más de Buster Keaton, porque Buster Keaton, o sea, empezó en la época muda y él le tocaba mucho la moral el poner el cartelito explicando. Decía, no, yo tengo imagen y tengo movimiento, pues con eso tengo que explicar una historia, ¿no? Tengo que explicar una historia, y como explico historias durísimas, pues vamos a reírnos muchísimo. Sí, pues por ahí va. Porque en realidad la película es muy dura, Pero es una comedia. es una comedia. Que tú has dado la Sí. clave, ¿no? Es que qué mejor manera de contar cosas duras que con, Sí. que con una sonrisa que al final se te queda congelada en el rostro diciendo, ¿de qué me estoy riendo, por Dios? ¿Y por qué filmarla en inglés? Y porque soy sevillano. Sí, somos sevillanos. Bueno, en este caso los actores no, porque tuvimos que buscar actores angloparlantes. Él es de Michigan, ella es nacida en Canarias, pero es de ascendencia alemana. Es un cacao, es una especie de Benetton, ella es misma. Pero era por eso, Es una multinacional. Era precisamente porque estábamos buscando la manera de hacer una historia universal, de cómo hacer esta historia que de verdad no se ubique en ningún sitio, puede aparecer en cualquier momento, en cualquier época y en cualquier lugar. Y bueno, pues lo que digo siempre, el latín de nuestro tiempo es el inglés. Y al final, pues, optamos porque será el idioma que mejor podía transmitir esa universalidad de la historia. Porque has comentado en la rueda de prensa que filmasteis en 2 semanas, pero yo creo que es una película de postproducción, tiene muchísima. Sí, tuvo mucha postproducción, sobre todo nos tiramos mucho tiempo ensayando, preparando, planificando. Luego la postproducción, pues en postproducción pues no sé si estuvimos 7, 8 meses también de trabajo, de mucho trabajo, pero sí es verdad que por ejemplo el montaje fue muy fluido, porque Carlos Crespo, el montador, ya había trabajado como script, había estado presente y iba montando la película a medida que lo íbamos rodando, con lo cual luego fue bastante fluido, pero aún así, claro, una postproducción, la música llevó mucho tiempo, los efectos visuales llevaron mucho tiempo, el sonido estaba muy trabajado en la película y estuvimos meses trabajando el sonido. Me gusta mucho la película porque me ha recordado al cine que yo más he amado en mi vida, que es el cine mudo y el cine de los orígenes, ¿no? Porque es muy artesanal la película. Parece hecha como en una como el señor que fabricó Pinocho, ¿no? Ay, Allí, qué bueno, mano a perfecto. mano, una artesana orfebrería, ¿no? Lo estás describiendo fantásticamente bien, sí. Sí, algo hecho con mucho mimo, mucho cariño, ¿no? Esto tiene que estar aquí, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los retratos que son dibujos infantiles, ¿no? Porque jugáis mucho con lo del retrato de la madre, ¿no? Y cuando, no, el retrato que él le envía a ella. Sí, pero también... Y cuando llega la está mirando y tal, y después dices, pero si es un retrato hecho por un niño, ¿no? Sí, y el retrato, luego él cuando llega a la casa y se instala allí pone el retrato de su madre, que luego veremos también a su madre, que tanto él como su madre, primero vemos el retrato, ¿no? El dibujo infantil, y luego vemos al personaje. Pero sí, todo está muy medido en la película, yo creo que eso se nota. No sé si la película está bien, está mal, pero sí te puedo decir que le hemos echado una barbaridad de trabajo, cariño, amor y atención al detalle, pero no te puedes imaginar, al más mínimo detalle. Todo tenía, porque además como era tan importante la paleta de color y todos esos detalles, teníamos que fijarnos muchísimo y todo está muy cuidado. De hecho, no podíamos rodar en una casa de verdad, tenía que ser construida expresamente para la película. Yo también la veo la película como un canto, una reivindicación de la inocencia. Sí, exactamente. Porque yo creo que el mundo moderno nos ha convertido en demasiado
poco inocentes, y eso nos resta capacidad de vivir la vida más... Sí, además ahora que dices eso, una cosa que por ejemplo intentábamos con ella, es que al final, y con él, claro, con los dos, a pesar de lo que sucede, a pesar de las cosas tan horribles que pasan en la película, al final siguen siendo dos personajes inocentes. Es que en parte no es culpa de ellos, es que no les enseñaron, es que no estaban preparados, ellos son inocentes a pesar de las barbaridades que pasan en la película. Además hay un momento que dice, no, yo trabajo por él. Y dices tú, pero antes, ¿de qué vivían estos? ¿No? ¿De qué vivían, no, estos dos? Bueno, la madre de él tiene mucho dinero, ¿no? Obviamente, ¿no? Y además es la que le consigue el trabajo, sí, evidentemente. Le consigue el trabajo. Viven de ahí, pero llega un momento en que la madre le dice aquí a trabajar, ¿no? Lo que pasa en las familias, ¿no? Llega un momento en el que hay que asumir una serie de responsabilidades, se acabó el hedonismo y a trabajar. Además hay un momento que le dice algo de estornudos, que dices, ¿a qué se dedicará este hombre? Sí, eso me parece, sí, eso fue otra cosa que también quisimos... Es muy de cómic eso, sí. Es muy de cómic. ¿A qué te dedicas, no? Había una viñeta de Mortadelo y Filemón que no sé si decía, ¿a qué te dedicas? Dice, bueno, a no hacer tornillos. Ay, ¿y cómo se hace eso? Dice, otro día te lo explico, ¿no? Ay, qué bueno, pues... a no hacer tornillos. Bueno, sí, vale, son palabras mayores. Pero yo también creo que la mayoría de trabajos a los que nos dedicamos es que no sirven para nada, realmente. Exacto. Y muchas veces... son improductivos. Yo lo he vivido en muchas parejas y también necesitamos reflejar aquí en la película. Cuando la pareja no entiende en qué trabaja el otro, ¿no? Que es otro mundo, pero para el otro es súper apasionante, porque en mi trabajo pasa esto, lo otro, y el otro es como, no me estoy enterando de nada, y además no me interesa, ¿no? Y además, date cuenta, te interesa solo a ti, y es un poco también una cosa que queríamos, porque al fin y al cabo también hay una cierta crítica a ese estándar de familia tradicional, católica, apostólica, romana. Sí, que quizás habría que ver si también ha caducado como tantas otras cosas. El problema es que no insistimos en que las cosas no caduquen, en seguir una serie de normas, y a lo mejor está bien romper y hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, porque exteriormente vas de moderno, interiormente eres muy tradicionalista. Sí, al final eso, vas muy de moderno, pero con mi pareja a los 30 y tantos yo tengo que tener hijos, yo no estoy preparado, pero es que ya me toca, ¿no? Y tengo que bautizarme, y luego al niño hay que bautizarlo, una serie de cosas, es como, ¿sabes? Yo voy ¿no? Esa gente que va de ateo, pero al niño lo bautizo, es como, ¿qué cosa más? No entiendo nada, ¿no? O me caso, ¿no? O me caso. Por la iglesia, que todavía los casamientos sí es verdad que cada vez más se están haciendo por los juzgados, pero a mí también por el juzgado me parece como algo retrógrado, porque pienso... Pero el colmo porque hay que casarse. Gente que dice, no, yo no soy creyente, tal y cual, pero mi niño lo bautizo, pero hombre, por la familia, por favor, es una contradicción. Sí, es lo de estar más pendiente de los demás que de uno mismo. ¿Cómo es hacer una película con tu pareja? Pues nosotros... ¿Seguís siendo pareja? Sí. Nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ya hemos hecho cortometrajes, hemos hecho documentales, hemos hecho publicidad, hemos teatro, hemos hecho tantas cosas juntos que casi te diría que yo casi no sé trabajar sin ella, ¿sabes? Nos compenetramos muy bien. En el rodaje además va todo mucho más fluido, porque normalmente el director tiene que hablar con el actor, con los actores, con el director de foto. Nosotros nos repartimos. Si ella está hablando con los actores, yo ya sé que eso no lo tengo que hacer, con lo cual se pueden hacer cosas en paralelo a la de los dos directores, por lo cual nosotros es que casi que nos habríamos dirigido de otra manera. Y que uno hace una parte, el otro una parte técnica, la otra más artística. Realmente no, porque los dos tenemos cosas muy claras, ¿no? Sí, nos mezclamos. A veces ella habla con los actores y yo hablo con fotografía, por ponerte un ejemplo, y a lo mejor para la siguiente toma es al revés. Yo me levanto y empiezo a hablar, no, Aida, no sé qué, no sé cuánto, y ella se va a Fran, al director de foto, a decirle, no, vamos a cambiar la cámara aquí, porque Laura y yo también pasamos mucho tiempo previo estudiando la película plano a plano, detalle a detalle, y luego los dos vamos con la misma película en la cabeza y sabemos que lo que queremos perfectamente el uno y el otro. Evidentemente de vez en cuando pues hay alguna discusión de hacerte esto, yo lo quiero así, pero son excepciones. ¿El final cut de la película os convence? ¿Ha superado vuestras expectativas iniciales? No, es lo que queríamos hacer, yo creo que no lo ha superado, pero tampoco es algo... Además teníamos muy claro que si la película al ser algo tan personal y además con dinero nuestro, que si tienes dinero público tienes una serie de obligaciones, pero al ser préstamos en los que nos hemos metido, etcétera, teníamos muy claro que si la película no era lo que queríamos hacer, la enterrábamos y la guardábamos en un cajón y no la sacábamos, porque realmente vimos la película ya acabada y dijimos, es lo que queríamos hacer, sí, pues vamos a defender la muerte. Y durante el periodo del periplo por los festivales,
¿Qué festival os ha sorprendido más? Decir, ¡buah, qué respuesta del público! O qué mala respuesta del público, ¿no? Pues en general han sido muchos. Por ejemplo, en Málaga nos sorprendió muchísimo. Era la primera vez que se ponía en España la película. Además, en Málaga estábamos solamente los actores y yo, que no vino nadie del equipo prácticamente. Y estábamos ahí diciendo, tenemos que salir corriendo de aquí. ¿Qué va a pasar? Porque hasta ahora había tenido buenas respuestas fuera. En festivales fuera, en Atlanta nos habían dado ya un premio, en fin, había funcionado muy bien, pero teníamos muchísimo miedo a los paisanos. Ahora aquí sí que nos la jugamos, a la gente de aquí, que la gente aplaudiese como aplaudieron, de pie, nos recibiesen como, y luego encima nos premiasen con el premio del público, superó todo, porque de verdad estábamos muy temerosos del público español, que es tu tierra, ¿no? Al fin y al cabo, si en Cincinnati no les gusta, pues vale. O con no volver a Cincinnati, pero que en Málaga, que nosotros somos de Andalucía, no les gusta la película, si nos hubiese dolido mucho. Que no solo les gustase, sino que nos dijesen, mira, premio del público. El público es la película que más le ha gustado de esa sección del Festival de Málaga. Fue como, qué maravilla, qué bien, ya podíamos respirar tranquilos. Como espectadores, ¿qué tipo de cine os interesa a Laura y a ti? La verdad es que todo tipo, si está bien. Yo he visto 1000 veces Terminator 2 y Avatar que La vida de Adele, que es una película que me encanta, o En la casa, la película francesa, que me parece que está basada en una obra de teatro de Juan Mayorga. Exactamente, de Juan Mayorga, el cual admiro chico muchísimo. de la última fila. Sí. Es decir, aquí la hicieron en teatro en Barcelona. Yo no la he visto en teatro, pero la película me pareció una maravilla. Cualquier tipo de película que está bien. El otro día vimos, que no lo habíamos visto todavía, Her. Me parece también una maravilla, de Spike Jonze, pero ya te digo, y luego vemos otra deriva como la tuya, ¿no? De la soledad y la incomunicación y el terror a... Sí, nos identificamos mucho con eso, a la paternidad, ¿no? Sí. Pues sí, pero ya te digo, lo mismo vemos eso, que ahora lo mismo Los Mercenarios 3 me encanta, ¿sabes? Si son dentro de su género, la película está bien, sabes lo que vas a ver Los Mercenarios. Pues si como película de acción está bien, nos va a encantar. Y una película como Her, si transmite lo que tiene que transmitir, por lo menos para nosotros, pues no tenemos un canon de nos gusta este tipo de cine, nos gusta el cine bien hecho. Sí. ¿Has leído alguna crítica positiva que te ha sorprendido y negativa? Pues las positivas, sobre todo al principio, cuando tú haces algo, o por lo menos nos pasa a nosotros, ¿no? Siempre somos muy autocríticos, nos van a matar, esto a quién le va a gustar, esto nos gusta a nosotros, pero esto a quién le va a interesar. Cuando leímos críticas, sobre todo norteamericanas, del Hollywood Reporter o de un portal americano como Film Bizarro, que decía maravillas de la película, la verdad es que no nos lo creíamos. ¿Esto qué es? ¿Qué maravilla? Y sí es verdad que, bueno, por supuesto la película pues es una película diferente, es una película distinta, y luego aparecen críticas negativas, pero esas son las que no nos extrañan, porque son las que partíamos. Nosotros siempre en ese sentido partimos de la negatividad, partimos de que esto no le va a gustar a nadie, nosotros lo vamos a hacer con todo el cariño. Lo importante es que nos guste a nosotros. Pues siempre nos preguntamos, aparte de nosotros, ¿le gustará a alguien? Y no nos extraña, decimos, claro, cuando alguna crítica negativa es como, claro, normal. Y las críticas positivas sí nos siguen sorprendiendo. ¿Y recuerdas alguna negativa que dices, wow, esto no... Vaya, qué opinión, ¿no? ¿Que te ha sorprendido un poco o algo? Sí, hace poco salió una, no voy a decir de quién, que criticaba la película diciendo que era inmoral. Inmoral, y me parece que a estas alturas, o sea, que a ti te parezca aburrida, mala, que los actores están para matarlo, que el guión es lo que sea, es una crítica, pero criticar una película por inmoral, me parece que a estas alturas ya eso ya pasó. Sí. Me suena de otra época. Pues sí, nos criticaron la película decimonónico. Sí, como es una película inmoral, ¿sabes? Yo creo que Leni Riefenstahl hacía un cine inmoral, pero yo lo aplaudiré y me encantarán siempre sus películas. Una cosa son las ideas, yo no las comparto, no comparto las ideas que me transmiten, pero cinematográficamente eso funciona, eso es lo que un crítico creo que tiene que ver, en mi opinión. Y ahora una última pregunta, yo siempre acabo con la misma. Dime esa película que cambió tu mirada como espectador. Viste que el cine podía ser un dispositivo que podías decir, habrá millones, ¿no? Por ejemplo, para mí, yo lo tengo muy claro, siempre fue Ladrón de Bicicletas. Y el momento en que Bruno, el niño, mira a su padre después de enfadarse, le busca la mano y lo está mirando como diciendo, yo no entiendo nada, sé que hay que conseguir la bicicleta, pero no entiendo nada. Este mundo no lo entiendo.
Yo en ese sentido quizás sea más clásico, o sea, más normal. Una de las películas que a mí me marcó es una película que yo supongo que ha marcado a casi todo el mundo, que, bueno, son dos, y además las dos de ciencia ficción, son Blade Runner y 2001. Blade Runner, además, es una película que he perdido la cuenta las veces que la he visto y cada vez aprendo algo nuevo de ella. Y 2001 fue la primera película, uno ve, cuando uno es pequeño y adolescente, va viendo cine y quieras que no te das cuenta de que todo el cine siempre es igual. Y es verdad, es el canon clásico, aristotélico, y aunque no sepas exactamente que son 3 actos y tal, pero sí te vas dando cuenta de que todas las películas son iguales. Y yo no sé qué edad tendría, pero era muy joven, pero vi 2001 y dije, otro cine es posible. Y que además me encante. Se puede hacer un cine distinto, sin esas reglas talladas en piedra y que si te las saltas es como, ¿qué estás haciendo? Y 2001 fue la primera película en la que yo vi que eso se podía hacer y podía ser fascinante. Y Blade Runner, que yo creo que es la película que Laura y yo más hemos visto en nuestra vida. Tenéis el maletín de coleccionista. Hombre, y además el de DVD y el de Blu-ray luego nos compramos. Yo la veo aquí en el Verdi, Ay, en la edición que sacaron, más verde, más verde que sacaron. Era la imagen la habían como puesto más verde. Ah, sí, sí, pues sí. No. Sí, sí. Esa película la tuvimos en VHS, luego en DVD, luego el maletín en DVD, luego el maletín en Blu-ray. A mí lo que más me fascina de la película es el comienzo, con las chimeneas echando el fuego. Ay, ese. fantástico, pero todo va entrando la música poco a poco, sí, a mí cómo ya... se crea la atmósfera, es todo fantástico. Sí, sí, un guión que estuvo 15 años guardado, ¿eh? Menos mal. Bueno, José, un placer. Muchas gracias por atenderme. Que tengas mucha suerte con la película y esperemos que... Porque ya hay pensado hacer otra. Ahora mismo estamos con esta. Hay que pagar las deudas. Sí, ahora hay que pagar las deudas. Nosotros ahora estamos trabajando pues en televisión, en documentales. Nosotros es nuestra profesión y seguimos adelante. Pero producir una película todavía vamos a acabar esta, a ver qué pasa con ella. Hay un boom del cine andaluz, de gente andaluza que hace películas. Pues no lo sé, yo es que como soy andaluz no soy capaz de verlo con objetividad, pero sí es verdad que Paco León, Alfonso Sánchez, Alberto Rodríguez, que ahora presentará en Donosti, la nueva, Álvaro Vejines, es que Santi Amodeo, sí es verdad que está saliendo muchísimo talento y bueno, yo me alegro muchísimo de que eso se reconozca fuera, lo que pasa es que no lo sé, tengo que salir fuera y preguntar para saber si eso que en Andalucía nos enorgullece es así.